Bueno, ayer 1.400, 1.500 tantos megawatts de afectación, más o menos lo mismo que hoy. Y tú dices, óyeme, hay personas en Cuba que ahora mismo ni siquiera saben la magnitud de si les va a impactar, de lo que tienen que hacer, porque están apagados. Que nadie se olvide de eso, ¿eh? Vamos a ver ahora cómo ha tocado fondo directamente la economía cubana, señores. Miren esto, qué final de 2024 está teniendo esa isla, ¿eh? La economía cubana, según sus críticos y los números, transita por su peor momento. Según datos publicados por la oficialista Oficina Nacional de Estadística e Información, el déficit comercial en 2023 estuvo próximo a los 7.400 millones de dólares. La improductividad existente hace que el Estado partido tenga que importar prácticamente la totalidad de la llamada canasta familiar normada. El panorama futuro para todo esto es una falta clara de soluciones. Según el economista Miguel Alejandro Ayes, en el caso particular de Cuba, no se divisa la luz al final del túnel. Para poder financiar de manera eficiente las importaciones de un país no se necesita solo exportar. ¿Por qué digo esto? Es que las exportaciones también tienen un costo, lo producido para exportarse también tiene un costo. Por tanto, la capacidad para financiar las importaciones depende de que la ganancia de las exportaciones cubra. Así están muchos de ustedes. Roberto Roque, desgraciadamente me dices, Ernesto, mis viejos, déjame ver, se me pasó, aquí está, mis viejos están en Matanzas, plena ciudad sin corriente desde ayer a las 6 p.m. Soy yo quien manda información de la tormenta. A eso se ha llegado en ese colapso social que es el país. Increíble, hermano. Ese monto. Por ejemplo, las cifras divulgadas por la ONEI muestran que el pasado año las importaciones de azúcar y productos derivados superaron los 36.500.000 dólares, más de 3 veces superior a lo exportado, debido al deteriorado estado de la industria azucarera. Según datos del Servicio Agrícola Exterior del Departamento de Agricultura estadounidense, la isla se ubica en la posición 48 entre los productores de azúcar. En la zafra pasada, solo se lograron 295.000 toneladas métricas, es decir, alrededor del 0.2% de la producción mundial. Un renglón que lideraba Cuba en 1959, cuando a la llegada de la revolución castrista producía más de 5.6 millones de toneladas anualmente. Pero hoy no hay azúcar en las bodegas y una libra del endulzante en el mercado negro ha llegado a costar hasta 700 pesos, en un país donde el salario mínimo es de 2.100 pesos nacionales al mes. Cuba estaría necesitando, para poder financiar de manera eficiente sus importaciones, tener un volumen de producción o de exportaciones específicamente que pudiera ser hasta 10 veces el actual, lo cual es imposible. La economía en la isla de gobierno comunista transita por una estanflación, es decir, una economía estancada y una inflación acumulada que cerró 2021 con un 77%. Esta estanflación, además hace muy poco estuve leyendo sobre este fenómeno que se conoce muy bien en la economía y en el mundo de las finanzas se habla de lo siguiente. Esta estanflación suele ser un fenómeno muy temible por varias razones. En primer lugar, porque ese estancamiento de la economía es el primer impedimento para salir de la inflación acumulada, que es lo que es término estanflación. ¿Qué significa? Para que usted vuelva a devolverle, para que usted les devuelva el valor al peso, a la moneda circulante en el país donde está ocurriendo este fenómeno, lo primero, lo más elemental es que tiene que aumentar la producción, tiene que haber más bienes, tiene que aumentar la cantidad de, vamos a ponerlo en términos simples, objetos, cosas que usted pueda comprar con ese dinero. Si no se aumenta la producción, es prácticamente imposible salir en términos prácticos de una inflación acumulada que ya sería estanflación. El problema es que al mismo tiempo esa acumulación de la inflación y esa parálisis completa de la economía se están retroalimentando mutuamente. Entonces es un círculo vicioso que tiene que aparecer una inyección de capital foráneo. Es lo que han hecho muchos países que han padecido un fenómeno como este. ¿Y quién está dispuesto ahora mismo a perder dinero? ¿Quién estaría dispuesto ahora mismo a una inyección? Recuerde lo que les he dicho
el barquito que le pueda regalar Claudia Sheinbaum, el barquito que le pueda regalar Vladimir Putin, todos esos son parchecitos. Se está viviendo del barco de combustible que te da no sé quién a cambio de no sé más qué, para que tú puedas echar a andar las termoeléctricas durante un mes o durante 3 semanas, a veces ni siquiera un mes. Pero ¿es ese el remedio para la economía? Por supuesto que no. 2022 en el entorno del 40 y 2023 y la proyección para este 2024 sobre el 30%, según cifras oficiales. Luis Guardia, Martín Noticias. En ese escenario, entonces ahora llega la tormenta, llámele ya ciclón categoría 1, categoría 2. Estoy viendo reportes que hablan de que a eso puede llegar Rafael y es un horror porque es cuando más vulnerable está la población, porque la gente que ahora mismo ya está diciendo, este lugar no va a aguantar. Ustedes se acuerdan la mujer que les puse ayer, ¿verdad? La mujer que decía, mira esto, tuve que mover a mis niños de ahí porque aquí este es el cuarto, ¿no? El cuarto dentro de aquel desastre, por Dios. Mira cómo está ese techo. Esa gente tiene que estar diciendo, sea donde sea. Porque con lluvia, usted sabe lo que ocurre. Se reblandece todo y después, cuando sale el sol, comienzan los derrumbes, comienzan las desgracias. Mire para acá, 70.000 está reportando la agencia AFP. Se está hablando aproximadamente de 70.000 evacuados ahora mismo a la espera de esta tormenta / huracán. Nueva incursión. Más de 66.000 personas fueron evacuadas en Guantánamo, en el extremo oriental de Cuba. Oscar. Esto ante la inminencia de lluvias intensas que amenazan con anegar una región que aún se recupera del impacto del huracán Oscar, informó la televisión local. Esos casi 70.000 solamente en esta región, dicho sea de paso. Del total de evacuados en 7 de los 10 municipios que tiene la provincia de Guantánamo, casi 1.000 kilómetros al sureste de La Habana, las mayores cifras se registran en San Antonio del Sur e Imías, donde Oscar provocó inundaciones históricas y dejó 8 muertos hace 2 semanas, señaló el reporte televisivo. Según la Defensa Civil, las fuertes lluvias de Oscar, que entró al país el 20 de octubre como categoría 1 y se degradó después a tormenta tropical, dejaron en Guantánamo suelos saturados y embalses que están aliviando, lo que incrementa el riesgo de inundaciones en esa provincia. Las autoridades cuantifican en más de 156.000 el número de afectados por Oscar, cuyo impacto coincidió con un apagón general que dejó 4 días sin luz a la isla, tras una avería el 18 de octubre en la termoeléctrica más importante del país. Este tipo de enfoques a mí me siguen resultando y yo los combato precisamente por eso. Porque decir, bueno, el apagón generalizado duró 4 días, le hace creer a cualquier persona que no está al tanto de esto, que no tiene a su familia ahí o que no vive dentro de Cuba como tantos de ustedes, que fue un periodo circunstancial de 4 o 5 días y punto final. Y cuando usted mira en la práctica, hay territorios que siguen teniendo apagones de 18 y 20 horas por día. Entonces, en la práctica es como si se siguiera permanentemente esa situación excepcional. Según cifras oficiales, más de 12.000 viviendas y 600 instituciones estatales sufrieron daños constructivos durante el paso de Oscar, que también afectó 56 kilómetros de viales y 19.200 hectáreas de cultivos, principalmente de café. Cuba atraviesa su peor crisis desde la década de 1990, marcada por la escasez de medicamentos y combustibles, junto con apagones constantes. Todo esto en medio de una inflación disparada y una fuerte caída de la producción agrícola. Oscar. Por su parte, en la provincia... Vamos a ver lo que ha publicado la televisión cubana con respecto a los preparativos, ¿no? Cómo se están preparando y qué pronóstico hay. Ya usted sabe, esto es paja y polvo, por decirlo de una manera menos grosera. Pues, a ver, polvo y paja. No voy a hacer el mix nuevamente. No, que si una brigada de macheteros deshojaron no sé qué planta, que si cortaron los árboles de no sé qué región, y tú dices, ¿ese es el preparativo? Pues sí, a ese nivel se está viviendo en ese país ahora mismo. Miren para acá cuáles son los preparativos en la región occidental de Cuba. Está preparada y organizada para hacer frente al complejo escenario hidrometeorológico de los próximos días, se lo aseguró el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de nuestra República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, durante la reunión que examinó los preparativos ante el eventual paso de la hoy tormenta tropical Rafael y las lluvias en las provincias orientales. Le acompañaron el vicepresidente Salvador Valdés Mesa y el secretario de organización del Comité Central, Roberto Morales Ojeda, ambos miembros del Buró Político. Como es habitual, en la reunión el director del Instituto de Meteorología, doctor Celso Pasos Alberdi, actualizó sobre la situación
posible evolución y trayectoria de la hoy tormenta tropical Rafael, que afectaría el occidente. 24 horas sin corriente, Reinier Pons, me dice en Villa Clara, Camajuaní. En primer lugar, lo que me resta es darte las gracias porque me estés viendo con la carga que tengas, ¿no? Y me imagino que es permanentemente al tanto del teléfono, de la tableta o el dispositivo que sea. Entonces, permanentemente, un poblado, una localidad, un municipio, un circuito que lleva 24 horas desconectado o que lleva 22 o las 20 que sean. O sea, ¿qué ha cambiado para Reinier Pons en Camajuaní con respecto a los días en los que estuvo Cuba entera apagada? En la práctica, nada. Absolutamente nada. Mi abrazo para ti. Gracias por estar viéndome. Occidente del país en las próximas 48 horas y podría hacerlo con categoría de huracán. Los gobernadores de las provincias que se encuentran en fase de alerta ciclónica informaron de las medidas que se han adoptado en sus respectivos territorios para minimizar las afectaciones del meteoro. Se refirieron a las acciones relativas a la evacuación de personas, la limpieza de alcantarillados, el alistamiento de los centros de evacuación y de las brigadas médicas, la protección de los pescadores y sus embarcaciones, entre otras. Señores, si no hay que comer sin que pase ningún huracán, usted sabe en lo que se está convirtiendo ese país con esto. Ya es literalmente la reconcentración de Weyler. Nos ponían las imágenes, ¿verdad? La reconcentración de Weyler y qué malo. Bueno, es que es prácticamente eso. Es literalmente condenar a un pueblo al exterminio, de lo que hemos hablado en este programa. Y yo me rehúso a veces de utilizar esos términos porque son bastante fuertes, pero es que es la realidad. O sea, si encima de la falta caótica, ¿no?, crónica de producción, para colmo los fenómenos meteorológicos se ensañan de esa manera, es increíble. Al mismo tiempo uno no puede olvidar cómo enfrentas un fenómeno meteorológico si depende de ti. Si depende. Tú no puedes decirle a la naturaleza no mandes este cabrón huracán por aquí. No hay forma, ¿verdad? Tenemos que lidiar con eso. Pero cómo estaba todo para encontrarse con ese huracán, eso sí es responsabilidad de la sociedad. Y Cuba es un país gobernado desde hace 65 años por un mecanismo que se ha dedicado a destruir absolutamente todo a niveles de que haya que importar azúcar de Francia. Todo está dicho, ¿verdad? La gobernadora de Guantánamo, Alisa Sahares, informó también sobre los preparativos para enfrentar las lluvias que afectan a la provincia, golpeada hace días por el paso del huracán Oscar. Explicó que más de 40.000 personas han sido evacuadas y se refirió en particular al municipio de San Antonio del Sur, donde se ha protegido a todas las familias. En tanto, la recuperación no se detiene y ya en el 98% de los municipios afectados se ha restablecido el servicio eléctrico. Cuando uno oye esto, da deseo de matar a alguien, da deseo de coger por el cuello a alguien, de volverse en el 90 y no sé cuánto % de los municipios. O sea, ahora mismo yo tengo, Reinier Pons es tu nombre, ¿verdad? Yo tengo ahora mismo la única persona que dice que en la práctica no le han restablecido ningún servicio. Mira, hay una sola persona en Cuba en esa situación y la tengo yo viendo este programa. Usted se da cuenta, te aparecen a decir, o aparecen ellos ahí a decirte que, bueno, se ha restablecido el servicio eléctrico en la... No. Localidades por donde no hizo falta que pasara ningún huracán. Localidades donde cayeron 2 gotas del huracán Oscar y están apagados completamente. ¿De qué están hablando estos imbéciles? A tomar todas las medidas que están previstas para preservar la vida de las personas y los bienes materiales, llamó el presidente cubano. En particular, insistió en la necesidad de incrementar las acciones de protección en las zonas de riesgo y de difícil acceso que pudieran quedar aisladas. En ese sentido, pidió mantener un monitoreo constante del estado de las presas y los embalses. Asimismo, orientó poner en funcionamiento de forma adecuada todos los centros de dirección y potenciar las alternativas de información a la población, incluidas el uso de altoparlantes y la comunicación persona a persona. El mandatario llamó a hacer un balance de los recursos disponibles en los territorios y tener listas brigadas de trabajadores de la electricidad, los recursos hidráulicos y la construcción para acometer las labores recuperativas tan pronto sea posible. El jefe de Estado insistió en lo imperioso de mantener una vigilancia en las costas ante la posibilidad de que se produzcan penetraciones del mar. Díaz-Canel instó a adelantar todo lo que se pueda cosechar antes del paso del meteoro, incrementar la poda de árboles y el drenaje en ciudades y poblados e intensificar la recogida de desechos sólidos, en particular en La Habana. Yo creo que hemos trabajado con tiempo la fase
hay toda una experiencia. Ya para mí, escuchar hablar nada más a este sujeto con esa cadencia, con ese pasotismo, con esa absoluta falta de liderazgo, de inteligencia emocional e inteligencia intelectual, ya es un insulto, de verdad que sí. Oigan esto. Estamos preparados, estamos organizados y lo que hay es que atenuar los daños que puede ocasionar el ciclón y después los vamos a enfrentar como hemos enfrentado otros. Y claro, sobre todo porque no lo vas a sufrir tú, ¿verdad? Cingao. No, yo no le voy a decir sin casa. Este es el cingao. Así va a pasar a la historia, ¿verdad? Como no lo enfrentas tú, como tú lo único que tienes que hacer es vestirte de verde olivo, el procedimiento, la orden está dada, ya se están turnando el mismo ropón él y Marrero porque ya él no cabe en el de siempre, porque está más corto cada vez. Los llevan en un helicóptero a una región, se abrazan con la gente, tranquilo, a ti no te van a tirar fango y no te van a hacer lo que le hicieron al rey y a Pedro Sánchez en España, desgraciadamente, ¿no? Y en caso de que así sea, como ocurrió, ¿se acuerdan? En Regla fue, si la memoria no me falla, pues tranquilo, que salimos huyendo enseguida. Pero no, lo vamos a enfrentar como siempre, dice él. Independientemente de la situación compleja que estamos viviendo en el país. Se alista Cuba para enfrentar nuevamente los embates de la naturaleza. Organización y disciplina son palabras de orden. Héctor Martínez, Canal Cubano. Usted quiere ver la verdad, usted quiere ver la situación real. Mire para acá este mini reportaje, este testimonio que he recogido nuestros colegas de Cubanet, parecido al que les puse ayer, pero miren este caso. Aquí estamos hablando de otro combatiente, otro revolucionario, otro señor que confiesa que dejó su vida en función de ese sistema, de esa revolución, del socialismo, de la construcción del socialismo, y ha llegado a los últimos años de su vida en una situación verdaderamente miserable. Miserable emocionalmente y miserable económicamente. Miren para acá. Con todo el respeto que se merecen todos los dirigentes de este país, yo quiero preguntarles, porque coño, si yo me jugué la vida por esto, y muchos como yo viejos, miles de viejos de este país que hemos jugado la vida por eso, ¿por qué los abandonan así? ¿Por qué? Si no hay, yo no entiendo, no hay situación grabante para que los abandonen así. Pasando la de Caín, sin medicina. Miren la delgadez que tiene ese señor. Parece un zombie, ¿verdad? Parece un esqueleto. Esa es la delgadez representativa del pueblo cubano. Cada vez que usted ve personas del pueblo cubano que están en la situación que él está describiendo, fíjese que el biotipo, el somatotipo es exactamente el mismo. Con un marcapaso, en la situación que tenemos. Yo comprendo toda la situación que tiene el país, pero coño, que los atiendan todos, que hagan una encuesta de todos los viejos que estamos ganando bajo salario y que los manden para la bodega lo que tienen que mandarnos y que no los abandonen. Los quitaron de la canasta básica el pollo que los mandaban, el huevo que los mandaban, que era lo que los alimentaban a nosotros, el pollo dieta. Tiene que ser un martirio para ti a nivel individual hacer un recuento de lo que ha sido tu vida y darte cuenta de que has sido utilizado, de que estuviste defendiendo durante todos tus años útiles, porque sí, señores, los seres humanos tenemos una vida útil, al igual que los dispositivos que inventamos, ¿eh? Si usted no aprovechó cuando estaba joven, saludable, cuando podía estudiar, hay un momento en que el cerebro ya no asimila al igual que antes, ¿verdad? Por eso hay que estudiar. Por eso yo veo a Valentina, la velocidad con la que aprende en inglés y en español. Le estamos enseñando las cosas en los dos idiomas y le preguntas cómo se dice esto aquí. Es increíble. El cerebro está ahí, que es una esponja que lo absorbe absolutamente todo. Y después usted tiene que poner eso en funcionamiento y ponerlo a producir
y poner a asegurarse. ¿Por qué? Porque usted va llegando un momento en la vida en el cual va en declive. Nos va a ocurrir a todos los que tengan la dicha de llegar a viejos, ¿verdad? Saludables y con cierta calidad de vida. Y usted mirarse y decir, a lo que es esta existencia mía, estos años, estos 60, 70, 80 años que he vivido, los que sean, los destiné a algo que mira cómo me tiene al final de mis vidas, al final de mi vida, ¿no? Al final de mis días. Eso debe ser un martirio equiparable también a la propia hambre, a la propia necesidad que estás viviendo. Dada por los médicos que es respetada en este país, ¿por qué la quitaron? A los viejos, que tenemos más de 70 años. Aquí, Bienestar Social, llevo 12 años con un marcapaso puesto y nunca he venido aquí. Nunca, a saber las condiciones que yo vivo, ni cómo está mi casa, ni cómo está. Aquí no viene nadie. Nadie ni ha venido nadie. ¿Por qué nos abandonan así? Y nosotros luchamos por esta revolución y nos tienen abandonados. ¿Cuántos casos como este usted conoce? Porque es que ya perdemos la cuenta. Perdemos la cuenta de combatientes, ¿verdad? Que te dicen, yo di toda mi vida, luché por la revolución, bla, bla, y mira cómo he llegado al final de mi vida. Que por qué no se acuerdan de todos los viejos que luchamos por esto, desde el 59 para acá, y estamos luchando todavía para que los tiren a basura, como los están tirando, que los quitan todo. ¿Por qué? Me metí en las milicias, fui 3 años en el LCB limpiando todo Pinar del Río, Matanza. ¿Sí? Tuve 12 años en el ejército. Yo no le conozco a él, yo no puedo asegurar algo, pero lo que voy a decir no deja de tener sentido, ¿verdad? Probablemente él mismo formó parte de aquellos que reprimieron a los que decían esto es un desastre. Y el karma, la vida, termina dándole la razón a aquellos a los que él reprimió, porque si estuvo en el ejército, si fue el come candela que está diciendo en activo, no como un médico que también era militante, o no como un maestro, o no como un... No. En el ejército directamente, y te está hablando un combatiente activo, probablemente formó parte de la represión. Y mira cómo la vida le está demostrando quién tenía razón, ¿eh? Sí, fui 20 años comunista. Y cuando me puse el marcapaso, nadie vino a verme. ¿Cómo me puedo sentir? Hasta ahí.